Hola y bienvenido de nuevo a Sustainable Teacher. Si es la primera vez que pasas por aquí, me llamo Leticia y me alegro de conocerte. Y si ya has pasado antes, me alegro de volver a verte. En el vídeo de hoy vamos a hablar de la segunda parte de la saga de cosas Zero Waste, Low Waste que ya no uso y por qué. Si este vídeo te interesa, no lo dudes, suscríbete, dale a la campanita y si te gusta este vídeo, dale al like. Hace un tiempo subí un vídeo de cosas Zero Waste que no uso y después alguna me la dejé fuera por alguna razón, no sé por qué, se me olvidó comentarla, y alguna la he dejado de usar después porque la vida pues es como es y se da como da. Así que voy a hacer una actualización, lo que dije en el primer vídeo sigue totalmente vigente y voy a hacer una actualización de cosas Zero Waste que sigo sin usar o que he dejado de usar desde entonces. La primera categoría va a ser otra vez el baño, porque sigue habiendo cambios y en el baño hoy os tengo que contar 3 cambios, ¿de acuerdo? La primera vuelve a ser un cepillo, pero en este caso es el cepillo de uñas, y es que yo tenía un cepillo de uñas que me había comprado en Unpacked, todo madera, fibras vegetales, y no lo usaba apenas, y entonces pues estaba bien, porque mis uñas pues no se ensucian mucho y si no pues se limpiaban fácil. Vaya, las tengo cortas normalmente, entonces pues no tengo ningún problema con las uñas. Pero me he hecho una férula de descarga de estas para dormir porque tengo mucha tensión y aprieto mucho la mandíbula y entonces tengo que limpiarla todas las mañanas y me dijeron que usara el cepillo de uñas, que era lo más cómodo, así que en ello estoy. Problema, como ya sabéis, os he contado más de un sitio, mi casa tiene un problema de humedad bien grande, el baño no se secan las cosas ni para atrás, yo nunca dejo las toallas en el baño porque no las puedo secar ahí, sino al día siguiente están húmedas y asquerosas de olor, así que al igual que el cepillo de dientes, el cepillo de uñas de madera ha sido un problema, y cuando llevaba como ni 2 semanas empezó a ponerse feo y dije, mira, pues se acabó el cepillo, así que he cogido un cepillo de estos de plástico normal y es el que estoy usando y desde entonces no he vuelto a tener ningún problema, por desgracia. Así que lo siento mucho, Zero Waste, pero es lo que hay. Otra cosa que he dejado de usar porque creo que no me sentía yo a gusto, ¿vale? Es que yo tengo una obsesión. Mi obsesión es tener las orejas súper limpias. No soporto ver unas orejas con algo de cera y me da horrores pensar que alguien, porque obviamente yo no me las puedo ver, me da horrores pensar que alguien pueda ver mis orejas con cera sucias. Confesiones de YouTube. El caso es que los bastocillos de oídos pues son súper contaminantes porque el palito que si era de plástico en aquel momento, que si el algodón que no era orgánico, que hay que cuánta agua se gasta, bla bla bla, y entonces yo me pasé al Auriculi. El Auriculi es un palito que tiene al final como una palita y entonces te lo metes por el agujero en vez del típico palito y vas rascando. Pero yo a lo mejor luego me limpiaba un poco más con la toalla cuando salía de la ducha o lo que fuera y eso no quedaba limpio. Y yo no me sentía segura. Así que al final he vuelto, solo que ahora esto de los palitos de oído se ha vuelto, los hisopos se llaman en realidad, los bastoncillos, ya me ha salido la palabra que estaba buscando, se ha puesto un poco de moda el tema sostenible y han empezado a aparecer alternativas en supermercados normales que, como ya sabéis, compro en supermercados normales, no tengo tiempo de ir a tiendas bonitas todos los días, ni tengo el dinero para ir a tiendas bonitas de sostenibilidad todos los días. Entonces ahora las tiritas son de papel, que ya es un logro, y luego pues también puedes tener la opción de comprarlo con las puntitas de algodón orgánico. Yo pues la verdad es que esas valen una pasta y me conformo con que la tirita del palito de medio del bastoncillo sea de papel y lo otro pues el algodón, y por lo menos algo es algo. He visto que venden unos bastoncillos de silicona y tienen como cada punta, una es más rugosa y la otra es más suavita, y pues la verdad es que no sé si comprármelo porque tengo que estudiármelo y pensarlo y también que me venga a la mano, y ahora también con tanto confinamiento y tantas historias no me paseo tanto por esas tiendas de Madrid, así que no las veo tanto. Pero bueno, si algún día me lo compro, ya os lo contaré. Por último me queda la pasta de dientes, que esto ya había dejado de usarlo en el vídeo anterior, pero no sé por qué, se me olvidó comentarlo. Y es que cuando yo empecé en esto del Zero Waste, cogí la receta de pasta de dientes de Laurine Singer, es muy sencilla y entre otros ingredientes lleva bicarbonato. Y con el bicarbonato hay una polémica enorme, depende del dentista, hay dentistas que dicen que sí, que no pasa nada con el bicarbonato, hay dentistas que dicen que no, que el bicarbonato es malísimo para los dientes y para el esmalte y para la dentina y para todo. Y así cada persona te dice una cosa, no hay una opinión clara. He buscado mucho sobre el tema
Y al final no me sentía yo tranquila, porque además no es algo que se vea al corto plazo, de te lo echas y al día siguiente tienes los dientes fatal, sino que es una cosa progresiva y a lo mejor para cuando te des cuenta ya es tarde. Así que dejé de usar la pasta de dientes. Uso una pasta de dientes bio, eso sí, porque las pastas de dientes tienen unas mierdas que no os podéis ni imaginar. Y no es que yo sea muy quimiófoba, pero bueno, en eso que te lo estás metiendo en la boca, pues quería tener un poco más de cuidado. Uso una pasta del Carrefour bio. Me gusta mucho, excepto porque no te deja un sabor intenso a pasta de dientes. Pero bueno, creo que eso es un problema en general de las pastas de dientes o dentífricos en general zero waste, low waste naturales. Así que no me rayo. Es un poco más caro que las pastas de dientes normales, pero no es excesivamente caro como otras alternativas que hay en el mercado zero waste para lavarse los dientes. Así que estoy contenta con ella y creo que voy a seguir. Y ahora nos vamos a otro apartado, que es la casa. En la casa, antes yo para las papeleritas típicas del baño o del estudio no usaba bolsas de plástico, sino que usaba papel de periódico y lo doblaba de una manera que hacía una bolsa de papel. Tenía dos modelos, ¿vale? Una para el baño y otra para el resto de basuras. Y luego esas bolsas pues las guardaba dentro de la bolsa de la basura, que si era de plástico la grande, y las echaba al contenedor una vez en semana cuando limpiaba. El problema es que ahora, desde que ha empezado la pandemia, no cojo transporte público y además no hay tantos sitios donde poder coger periódicos de estos gratuitos, que era de los que yo me surtía para hacer las bolsas. Entonces estoy agotando mis reservas de periódicos y no estoy pudiendo renovarlas, así que ahora mismo estoy usando bolsas de plástico por ejemplo, para la papelera del baño. Es un cambio temporal, igual que el de los pañuelos que comentaba en el vídeo anterior. El día en que vuelva a coger transporte público, que vuelva a ver periódicos de estos que se dan por las mañanas en el metro, etcétera, etcétera, volveré a usar las bolsas de papel y por supuesto os haré un vídeo, un reel o algo contándoos cómo hago las bolsas, porque me parece súper interesante y un cambio súper fácil. Y la última cosa es que he dejado de utilizar el navegador Ecosia, porque últimamente no sé qué le pasa al algoritmo, pero es que no daba pie con bola. Era imposible, o sea, incluso en las búsquedas más sencillas, porque Ecosia sí que es cierto que en las búsquedas más complejas o las búsquedas muy locales no afinaba bien, pero para las búsquedas normales sí, y es que últimamente me salían unos resultados que yo decía, pero madre mía, ¿qué estás buscando, hijo mío? Así que de vez en cuando me meto a ver si mejora. Si mejora lo volveré a usar y os lo contaré, pero por ahora sinceramente es que me frustraba mucho, tenía que perder muchísimo tiempo al final para encontrar y acababa yéndome a Google para buscar lo que estaba buscando. Así que Ecosia me duele mucho porque me gustaba el tema de los árboles y tal, pero por ahora lo he dejado de usar hasta que mejore su algoritmo, que no sé qué le ha pasado porque antes no funcionaba tan mal. Y eso es todo lo que he dejado de usar Zero Waste segunda parte. Hay cosas que ya os he dicho que son temporales y hay cosas que, bueno, pues si vuelvo a cambiar os lo volveré a contar. Y nada más, déjame en los comentarios si tú usas estas cosas, si las sigues usando, si también has dejado de usarlas, si has dejado de usar otras que no haya comentado en ninguno de los dos vídeos, cualquier cosa me lo dejas en los comentarios. Y por supuesto, nos vemos pronto.